Muy buenas, comunidad de mar. Empezamos con la cápsula 5, la cápsula donde hablaremos sobre los peces territoriales, aquellos que se quedan más tranquilos en las rocas y no tienen grandes desplazamientos. ¡Empezamos! La vaca serrana o serranos escriba es un pez con el cuerpo ovalado y alargado y la cabeza puntiaguda. Tiene una coloración marronosa rojiza de 4 a 7 bandas verticales más oscuras, poco definidas. En los laterales del vientre presenta 2 tacas azuladas muy características de este animal. La base de la cola y la aleta caudal son de coloración amarillenta. Alrededor de la cabeza y el opérculo presenta unos diseños azules y rojos que parecen escrituras árabes, por lo que recibe el nombre de escriba. Puede medir entre 20 y 30 centímetros y habita en fondos rocosos y en zonas con posidonia oceánica. Es solitario y territorial, pero en época de reproducción nos podemos encontrar 2 individuos nadando juntos. Cabrilla o serranos cabrilla es un pez alargado con una tonalidad gris, beige y anaranjada en fondos más iluminados y una coloración rosa, anaranjada y amarillenta en fondos más oscuros. Los adultos presentan de 7 a 9 bandas verticales de color marrón rojizo y 3 horizontales de color amarillento. Los jóvenes presentan 2 líneas oscuras longitudinales flanqueando una de blanca, con la parte dorsal marrón oscuro. También presentan lluvia nocturna o por estrés clapas en la cabeza de colores marronosos irregulares. Se encuentra en fondos rocosos y puede llegar a 90 metros de profundidad. La aleta dorsal es espinosa y la caudal es redondeada y puede medir hasta 30 centímetros. El próximo pez del que hablaremos es Serranus hepatus, merillo en castellano y meraet en catalán. Presenta un cuerpo robusto, una coloración marrón clara con 5 bandas transversales de color marrón oscuro, una de ellas más ancha y con forma de V. Tiene una mancha más oscura en la mitad de la aleta dorsal, las aletas pélvicas oscuras y la cola redondeada. Puede medir entre 10 y 15 centímetros. Vive en fondos arenosos, fangosos y praderas, entre 3 y 10 metros de profundidad. Este pez es hermafrodita simultáneo y se puede confundir con Serranus cabrilla, aunque este último no presenta la mancha oscura en la aleta dorsal ni las bandas más anchas en forma de V. Seguimos con Scorpaena porcus, rascacio en castellano, Scorpora fosca en catalán. Es un pez con el cuerpo alargado. Tiene la cabeza cubierta de espinas y unos ojos muy prominentes. Puede llegar a medir 25 centímetros. Presenta en todo su cuerpo manchas marrones y 3 franjas verticales sobre la aleta caudal. Es una especie carnívora, solitaria y territorial. Se camufla muy bien gracias a sus tonalidades marrones. Como las otras escórporas, tiene espinas venenosas en la aleta dorsal, pélvicas y anal, a veces también en la cabeza. Se parece a Scorpaena notata, pero esta tiene escamas más grandes y el ojo más grande respecto al tamaño de su cabeza. Scorpaena notata, escórpora en castellano, cartiños en catalán. Pez de cabeza grande, ojos prominentes y tentáculos supraoculares cortos. Puede medir hasta 20 centímetros. Es la más pequeña de las escórporas. Las escamas son grandes y presentan tonalidades rojizas y marrones. Normalmente se observa una mancha ancha y clara en la parte posterior de la cabeza. Se encuentra en fondos rocosos y también se puede ver en cuevas. Carnívora y solitaria. Como todas las escórporas, tiene espinas venenosas en la aleta dorsal, pélvicas y anal. Como curiosidad, el veneno sigue activo durante bastante tiempo, aunque el animal esté muerto. Scorpaena scrofa, cabracho en castellano, caproche en catalán. Es un pez muy grande, puede llegar a medir 50 centímetros. Tiene la cabeza llena de espinas y es muy prominente. Sus tonalidades son rojizas y anaranjadas en todo su cuerpo. En la primera aleta dorsal presenta 12 espinas muy fuertes y tiene una aleta caudal, es decir, una cola redondeada. Vive en fondos arenosos y fangosos a poca profundidad. Es una especie carnívora y presenta espinas venenosas en la aleta dorsal, las aletas pélvicas y la anal. Es la escórpora más grande y venenosa. Se puede confundir con Scorpaena elongata, pero esta vive en zonas más profundas. Y para acabar, de la familia de las escórporas,
os presentamos Scorpaena madeirensis, Escórpora de Madeira en catalán y en castellano. Es un pez con el cuerpo robusto, comprimido lateralmente y más alargado que el resto de las escórporas. Su cabeza es grande y de forma redondeada y presenta unos ojos prominentes. En la cabeza no presenta demasiadas espinas. Las que hay forman una cresta en los márgenes de las mejillas. Su coloración es críptica, es decir, se camufla muy bien gracias a ella, de tonalidades más bien clara y con manchas oscuras y blancas por todo su cuerpo. Además, presenta un par de manchas verticales muy oscuras en la zona caudal. Vive tanto en fondos rocosos, entre grietas de rocas, como también en zonas claras. Como todas las escórporas, es un pez solitario y territorial y que caza durante la noche. Se puede confundir con Scorpaena notata, pero esta presenta un espacio más grande entre los ojos y unas aletas pectorales más anchas. El meru o Epinephelus marginatus es un pez con un cuerpo robusto, una cabeza grande y ojos pequeños. Presenta una coloración marrón rojiza y unas manchas irregulares blanquecinas. La aleta caudal es redondeada y la dorsal presenta una parte espinosa más grande que la blanda. Cuando se pone agresivo, presenta 3 manchas claras debajo de la aleta caudal o un color uniforme. La coloración de los adultos es clara y uniforme, con una línea que va desde el morro hasta la parte posterior de la aleta dorsal. El macho, en época de reproducción, presenta manchas radiantes de color blanco plateado, con una mancha clara detrás de la cabeza y unas estrías plateadas en la parte inferior del cuerpo. Puede medir hasta 1 metro. Se encuentra en los fondos rocosos con cavidades y cuevas y puede llegar hasta 50 metros de profundidad. Es un gran depredador y es una especie proterógena. Todos los individuos empiezan siendo hembra y luego se transforman en machos. Hasta aquí la cápsula de hoy. Esperamos que os haya gustado. Ahora ya sabéis identificar todos los peces territoriales que viven en nuestras costas, aunque aún nos queda mucha fauna por descubrir. Así que, si no queréis perdéroslo, atención a las siguientes cápsulas y seguirnos en redes sociales. También os podéis suscribir en nuestro canal.